Dios les bendiga a todos, hermanos amados, la paz del Señor. Hebreos capítulo 6, versículo 1, y me encanta empezar con este versículo, hermano. Le doy lectura en el nombre del Señor. Hebreos capítulo 6, verso 1 dice: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. O sea, dejando ya los rudimentos de Cristo. Después da una serie de ejemplos un poco más abajo, ¿cierto? Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, y da una seguidilla de cosas, de doctrina, de la doctrina de Cristo. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, cosas que como pueblo del Señor tenemos que tener claro. ¿Qué es lo que es el arrepentimiento de las obras muertas? De la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hermanos, amados, queremos conversar un momento con ustedes. Tratamos de hacerlo por YouTube, pero es muy difícil ahora que piden una cantidad de suscriptores, así que para mí es difícil, pero quiero compartir lo que creo que el Señor ha colocado como enseñanza en mi vida para llevar este tema que es de los apóstoles, un tema controversial. No queremos defender a nadie. Si usted tiene una posición, una postura ya resuelta en este tema, ¿cierto?, puede avanzar, puede seguir viendo otra cosa. Si usted no cree en los apóstoles en este tiempo, puede avanzar, puede seguir adelante, ¿me entiende? Pero si usted tiene dudas, ¿y por qué empiezo con este versículo? Porque dice, ya dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, ¿cómo podemos perfeccionarnos? ¿Es necesario perfeccionarnos? Entonces quiero atacar a su sentido común en esta tarde y decirle qué es lo que necesitamos como iglesia, qué es lo que necesitamos como cuerpo, como la esposa del Señor. Maravilloso Dios que ha sido tremendamente bueno con cada uno de nosotros. Bueno, Hebreos capítulo 6, verso 1 dice, ¿cierto? Vamos adelante a la perfección. Para entrar en el tema de los apóstoles, también quiero decirle que es necesario ver 1 Corintios capítulo 2. Es necesario, es menester. Así que lo voy a leer rapidito, ¿cierto? Dice, ahora bien, ¿por qué le digo que es necesario ver 1 Corintios 12? Porque aquí habla de los dones espirituales, ¿cierto? Hay gente que no cree ya que existen los dones. Gente que no cree, que cuestionan estas cosas que están en la Escritura. Vengo a entregar fundamentos bíblicos. Hay un montón de temas, pero lo que pasa es que he visto que realmente es muy, muy complicado, hermano, el poder en estos tiempos, como se dice, ponerle el cascabel al gato. Cada persona tira para su lado. Se han formado bandos, hermano, dentro de la casa del Señor, y nosotros tenemos que ver lo que dice la palabra, lo que dice la Escritura. ¿Qué dice 1 Corintios 12? Un texto base fundamental, dice, de hecho, el versículo 3 de 1 Corintios capítulo 12 da generalidad del apóstol Pablo. Dice, por tanto, hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verso 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Textos clásicos, textos muy, muy conocidos, que las personas que hemos decidido venir
y entender más las cosas de Dios. Esto lo hemos visto hace un montón de años atrás, ¿cierto? Pero por causa del tema que vamos a conversar un poquito, es necesario. Y dice el verso 6, dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, tomamos este versículo, ¿cierto? Y lo hemos entendido así, hemos razonado así, de que hay dones que entrega el Espíritu Santo, hay dones ministeriales que entrega el Señor Jesucristo, que entregó cuando ascendió al cielo, como dice Efesios. Vamos a estar viendo ese tema que es muy importante. Y también hay dones de operaciones, los que entrega Dios Padre. Los tengo acá ya anotados para evitarle a usted la fatiga. ¿Ya? Se los voy a nombrar. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿Cierto? Dice, don de palabra de sabiduría. Eso está en Corintios capítulo 12. Don de palabra de sabiduría. Vamos a pasar rapidito para después entrar al tema de los apóstoles, que es el que me interesa, que es porque estamos haciendo esta transmisión en vivo. Dice, don de palabra de sabiduría. Esos son dones del Espíritu, es lo que dice la Biblia. Eso está escrito. Tenemos que creerlo. Si no lo logramos comprender, debemos necesariamente buscar el rostro del Señor para que Dios nos entregue la lucidez de poder conversar estos temas, poder entender cómo funciona la iglesia del Señor, cómo funciona el cuerpo de Cristo, que somos cada uno de nosotros. Los dones y los carismas o carismas del Espíritu, ¿cierto? Dice don de palabra de sabiduría, don de palabra de ciencia, don de fe, don de sanidades, don de hacer milagros, don de profecía, don de discernimiento de espíritus, don de diversos géneros de lenguas y el don también de interpretación de lenguas. Dones y carisma del Espíritu. Dones de operaciones del Dios Padre. Dones de operaciones, lo que acabamos de leer. Don de profecía, don de servicio, don de enseñar, don de exhortar, don de repartir, don de presidir, don de hacer misericordia. ¿Alguna vez ha hecho usted misericordia? Esos son dones del Dios Padre. Dios ama que se haga misericordia. Y hay dones ministeriales del Señor Jesucristo. Eso está en Efesios, capítulo 4. Usted va a poder ver un montón de veces, así que el video, si le interesa, o lo puede compartir y ahí podemos repetir los textos bíblicos, puede ponerlo en los comentarios igual, así que no hay problema. Está el don ministerial de apóstoles, está el don ministerial de profetas, don ministerial de evangelistas, son ministerios. Don ministerial de evangelista, habíamos dicho, don ministerial de pastores y don ministerial de maestros. Hay gente que dice, no, que son 4, no son 5, porque dice, el texto bíblico dice pastores y maestros. Pero ojo que no todos los pastores son maestros. ¿Conoce usted a alguna persona que sea pastor y que no tiene un don de maestría? Entonces es obvio. Por eso apelo, hermanos queridos, a su sentido común, a que usted pueda pensar y pueda meditar allí en su corazón, junto en este hermoso caminar que le ha entregado Jesucristo aquí en la tierra. Aleluya, de que pueda ver y pueda decir, Señor, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo opera? Hay anomalía, hay deficiencia en el cuerpo, hay cosas que yo creo que no son así. Eso es para que usted piense. Esto está vigente, no está vigente los dones. Hay teología de esto, la teología del cesacionismo, de que todas estas cosas ya cesaron. Cuando llegó la palabra del Señor, cuando está, ¿cierto?, el canon neotestamentario ya se juntó, gente que dice, ya estas cosas dejaron de existir. Ya no existe la revelación, ya no existe la palabra de sabiduría, ya no existen los dones, ya no existe hablar en lengua. Esa es una teología. Ahora, si realmente no se necesitan esas cosas, no se necesitan los pastores, no se necesitan los evangelistas, ¿usted cree que no se necesita? Está en un grave error, hermano amado.
Un grave error. Vamos a ir rápidamente, le dije esto porque necesitamos creer. Necesitamos creer como iglesia del Señor. Hay personas que realmente denuncian lo falso. Denuncian lo falso, pero tampoco tienen los pantalones ni la agallas para atreverse a anunciar lo verdadero. Y ese es un problema. Porque si siempre lo he explicado de la misma forma, entendemos de que hay billetes que son cierto falsos. Pero la única forma, ¿cierto? Y de hecho la Biblia dice que hay apóstoles que han sido hallados mentirosos, ¿cierto? No estoy haciendo una apología al error. Estoy compartiéndole a través de un pequeño video lo que dice la Biblia. Lo que dice la Escritura. Hay gente que no cree en la Biblia y ellos darán cuenta un día delante del Señor. Pero a lo que los hijos del Señor obedientes se refiere, la etimología de apóstol, apo, lejos, estelo, enviar, cosas fáciles dentro de esta enseñanza, de esta doctrina, de este curso, ¿cierto? De lo que, como usted quiera colocarle. Entonces, apóstol viene del apostelo es enviar lejos, eso es fácil. Se ha visto, hay gente que lo ha cumplido, al margen de lo que vamos a entrar a textos bíblicos. Hay dos clases de apóstoles. Están los apóstoles del Cordero y los apóstoles de la iglesia, los apóstoles antes de la cruz, los apóstoles después de la cruz. Hermano Nelson, ¿tiene usted evidencias para hablar de esto? Sí tengo evidencias para hablar de esto. De hecho, en el siglo XVIII hubo gente que trabajó en el campo misionero. Acabamos de leer los dones del Padre, los dones del Hijo, de ministeriales del Hijo, los dones del Espíritu Santo, los carismas del Espíritu Santo, y no sale misionero. En ninguna parte sale misionero. Pero hay gente que tiene un llamado a misiones. Ahora se le puede llamar así. Para mí, en los tiempos pasados, en el siglo XVIII, donde hubo un avance tremendo en el campo misionero, tenemos montones de ejemplos. El primero que se me viene a la mente es Hudson Taylor en la China, pero tenemos montones de evidencias de que hubo gente que sembró su vida, que fueron enviados lejos. Para mí es gente que tenía un diseño apostólico, fundaron iglesias, formaron gente. Lo mismo que bíblicamente vamos a ver ahora. Hermano, no está todo perdido, hay que creer y avancemos, por favor. Lo primero que le dije, que hay dos categorías de apóstoles. Hermano Nelson, ¿esto está en la Biblia? Sí, está en la Biblia, está en Gálatas capítulo 2, del versículo 7 en adelante. Dice el apóstol Pablo: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Aquí está claro. O sea, Pablo hubo momentos donde se juntó con los principales que ministraban al Señor, ¿cierto? Que habían sido participantes, que habían estado ahí al lado del maestro. Aleluya. Entonces, después dice, en un paréntesis dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, el tema lo conversaron. Dijeron, chiquillos, tenemos un llamado. O sea, en estos tiempos no se puede conversar con nadie. Pero ellos lo conversaron. Tenemos un llamado. Hay un fuego dentro de mi vida que me insta a predicar a los gentiles, dijo Pablo. Estoy con mi amigo Bernabé acá. Y los otros dijeron, nosotros nos quedamos acá. Nosotros estamos llamados a lo de la circuncisión. Entonces ya está mostrando una diferencia en el llamado entre uno y otro. El mismo Gálatas capítulo 2 versículo 8 dice, el mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. Así lo dice la NBI, la nueva versión internacional. Amén. Entonces estamos viendo que hay dos tipos de apóstoles con llamados
diferentes, con características diferentes, con comisiones de parte de Dios diferentes. Los apóstoles del Cordero y los apóstoles de la iglesia. Los apóstoles del Cordero, su misión, su tarea, predicar a los de la circuncisión, y los apóstoles de la iglesia, predicar a los gentiles. De eso trata Gálatas capítulo 2. Ejemplos, tenemos, como le decía, algunos textos bíblicos. Por tema de tiempo no los voy a leer todos, pero se los voy a decir claramente para que usted después pueda retroceder o verlo y decir qué está hablando este hermano, a ver si lo pillo con un versículo. Pero textos bíblicos que respaldan los apóstoles a los judíos de la circuncisión, tenemos el mismo que leímos anteriormente, que es Gálatas capítulo 2, versículo 9, Apocalipsis 21, 14, acuérdese de los cimientos que habla, de las columnas, Hechos capítulo 1, del versículo 12 al 26, puede leerlo, y Mateo, aquí este sí quiero leerlo yo, porque este me encanta, Mateo capítulo 10, del versículo 1 al 6. ¿Qué es lo que dice Mateo capítulo 10 del versículo 1 al 6? Dice, cierto, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, habían hermanos, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, estamos en Mateo capítulo 10, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Versículo 5 tiene un título, dice, misión de los 12. A estos 12 envió Jesús, textual de la Biblia. Eso nos compete. Especular podemos todo el rato, pero hoy por hoy nos estamos dedicando, le estoy dando herramientas para que usted crea a lo que dice la palabra. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso le dijo el maestro a los 12. ¿Decimos amén a eso? Los apóstoles de la iglesia, como apóstoles a los gentiles. Tenemos los textos bíblicos de Gálatas capítulo 2, versículos 7 al 9, los que acabamos de leer, antes de leer Mateo 10. Efesios capítulo 4, versículo 11, completamente conocido, doctrina neotestamentaria del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4, versículo 11. Los textos están expuestos en este video para que usted los pueda buscar, para que usted pueda leer. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Y Hechos capítulo 13, del versículo 1 al 3. Los apóstoles del Cordero, los 12, que fueron llamados, ¿cierto?, a predicar a los de la circuncisión, a los que se circuncidaban, a los judíos, al pueblo de Dios. Dice, estos apóstoles fueron constituidos desde la tierra en un monte terrenal, ubicado en la nación de Israel, algunos años antes de su muerte, resurrección y ascensión de Jesús. ¿Cierto? Es lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 10. También Apocalipsis capítulo 21 tiene los nombres de los 12 cimientos, los 12 pilares, los que estuvieron ahí, los 12 apóstoles del Cordero. La Biblia los denomina y los llama los apóstoles del Cordero, los apóstoles de Jesucristo.
Había requisitos, ya vamos a llegar a eso. Había requisitos para ser considerado un apóstol del Cordero. Aleluya. ¿Podemos leer de nuevo? Aquí tengo los nombres y los sinónimos o alias que tenían también esta gente. Pedro, también llamado Simón y Cefa, ¿es el mismo? Claro que es el mismo. Jacobo, hijo de Zebedeo, también llamado Simón el Mayor. Jaime, Diego y Santiago. Mire tantos nombres, hermano. Por eso hay gente que se confunde de repente con esto. Dice muchos nombres, hermano. ¿Será el mismo? ¿No será el mismo? En un libro dice una cosa, en otro libro dice otra. Es así, pues, hermano. Aquí también pasa de repente. A una persona, algunos lo conocimos con un apodo, otros lo conocen con otro. ¿Me entiende? Entonces, por eso apelo a su sentido común, que usted pueda entender cómo se desarrollan las cosas, cómo se desarrollaron. La enseñanza mayor viene en que nosotros tenemos que caminar, dirigirnos a lo perfecto, a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y esta es la forma, ordenando los miembros. Hablamos de Pedro, hablamos de Jacobo, dice Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, Simón el mayor, el mismo. Andrés, que es hermano de Pedro. Felipe, amigo de Bartolomé, que también en otras partes dice, se llama Natanael, ¿se acuerda? ¿Lo ha escuchado? Tomás, también llamado Judas, Tomás o Dídimo. Bartolomé, también llamado Natanael. Explicado todos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, hermano. Mateo, ¿cómo se llamaban Mateo? ¿Se acuerda? También se llamaba Leví. Jacobo, también llamado Simón el Menor, Dios te bendiga Alejandro, hijo de Alfeo y hermano de Lebeo. Lebeo, también llamado Judas Tadeo, hijo de Alfeo. Simón, Simón el Cananista, también llamado Simón el Celote, que era la persona esa, un guerrillero, una persona celosa. Matías fue el último, ¿cierto? Y tomó el lugar de Judas Iscariote, según el relato en Hechos capítulo 1, versículo 21 al 25. Su llamamiento era ¿a quién? A los israelitas, a los de la circuncisión. Amén. Solamente se tiene registro en Hechos capítulo 10 que Pedro predicó en la casa de Cornelio a los gentiles y se maravilló. O sea, no era común que estos 12 predicaran a los gentiles. No era común. Se maravilló en Hechos de los Apóstoles capítulo 10. El apóstol Pedro cuando, ¿cierto?, dice que predica la palabra en la casa de Cornelio y cae el poder del Espíritu Santo y él queda sorprendido y Señor, dice, esto también pasa con los gentiles. ¿Se acuerda? ¿Cierto? Para pertenecer a los 12 apóstoles del Cordero, Pedro exigió dos cosas. Entonces, aquí es cuando hay gente que ha tomado este texto bíblico para decir, hermano, estoy hablando yo de gente de presidente en unas denominaciones, gente con un amplio historial de evangelístico, de predicación, entonces son, entre comillas, voces autorizadas para venir y desacreditar fácilmente a otros, ¿me entienden? Pero dejamos de lado lo más importante, que el cuerpo del Señor aún no ha llegado a una madurez como la que necesitamos todos para seguir creciendo. Lo que tenemos que dejar a nuestra gente, un legado que tenemos que dejar. Entonces, no me cree, no hay problema. No me cree, no hay divisiones dentro de la casa de Dios. Dije hace como más de un mes atrás que iba a hacer este pequeño estudio, esta reseña, ¿ya? También vamos a hablar de los profetas, también vamos a hablar del tema de la cobertura, qué es lo que es una cobertura, ¿ya? Estamos hoy con el tema de los apóstoles porque encontré que era necesario
colocarle el cascabel al gato y poder entregar algunos textos bíblicos para que la gente tenga un poquito de orientación. Sigamos adelante. Dice que para pertenecer a los 12 apóstoles del Cordero, Pedro exigió 2 cosas. Eso está en la Biblia. 1, haber estado junto a los apóstoles todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre ellos. Eso fue lo que pidió Pedro. Y número 2, haber visto al Señor Jesucristo en su cuerpo resucitado y verle en su ascensión al cielo. Tremendo, ¿ah? Tremendo. Eso, hermano, ¿dónde dice eso, hermano? ¿De dónde saca usted esas cosas? Por eso hay que leer la Biblia. Léalo. Hechos capítulo 1, versículo 21 dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? De que eso fue lo que dijo Pedro. Es necesario que ese espacio de Judas sea rellenado, y todos lo conocemos ya, que lo que pasó, que es cierto que echaron suerte y cayó sobre Matías. Matías es considerado el último de los apóstoles del Cordero. Dice que orando, ¿cierto? Hechos capítulo 1, versículo 23, dice que oraron, echaron suerte, habían, ¿cierto? 2, uno que tenía a Barsabás, que tenía un sobrenombre Justo, ¿cierto? Y el otro que era Matías, y oraron y le pidieron al Señor, y se llegó a esa bendición. Las cosas de Dios son bendición. Nadie ya puede pertenecer a ese grupo de los 12, hermanos. Nadie puede pertenecer porque no se cumplen con esos requisitos. No se cumplen con esos requisitos. Nadie ha visto eso, nadie participó en esos años. Hubo gente que lo hizo y ahí está el fruto, ¿ves? Los apóstoles del Cordero. Y también están los apóstoles de la iglesia. Dice, aquí es donde este hermano quiere meter la cuchufleta. Escuche primero, no me crucifique, escuche primero. Y compártalo. Si usted cree que esto es palabra de Dios, usted compártalo después. ¿Me entiende? No nos dedicamos mucho a desacreditar. No nos dedicamos a hacer otras cosas, pero es necesario de repente venir y hablar lo que dice la Escritura, para que se pueda entender un poco. Por eso creímos. Amén. Estos apóstoles, los apóstoles de la iglesia, estos apóstoles fueron constituidos ¿de dónde? Ya no del monte terrenal con que fueron constituidos los otros 12, sino desde el cielo, después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Qué raro esto, ¿eh? El Espíritu Santo nos cuenta que Jesús resucitó y después desde el monte de los olivos ascendió y se fue para arriba, ascendió por encima de todos los cielos a la diestra de Dios. Tenemos en Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 9, por tema de tiempo no lo voy a leer, ¿me entiendo? Pero ahí en Hechos, el comienzo de Hechos habla de eso. Habla de eso, toda la promesa que hizo el Señor, que iban a ser revestidos, que no se movieran. ¿Cierto? Dice que en Marcos capítulo 16, versículo 19, dice, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Después que estuvo en la tierra y que se le apareció a más de 500 y que compartió con ellos. Dice que llegó y se fue en la nube y ascendió el Maestro. Si el Maestro no se quedó en la tumba, resucitó y está vivo hoy día y nos ha entregado el Espíritu Santo que está dentro de nuestros corazones. Y usted tiene que pesar los espíritus, tiene que darse cuenta las cosas que estamos conversando, hermano, y lo que predica la gente, lo que predican los hombres de Dios. Tenemos que tener un discernimiento activado. Dice que el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Todos sabemos eso. Lucas capítulo 24, verso 51 dice, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Apocalipsis capítulo 14, verso 1 dice, después miré
y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Eso lo vio el apóstol Juan. Él dice, yo vi a Jesús en el cielo. Lo vi, dice el apóstol Juan, en el monte de Sión. Lo vi en un monte. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué dice la Biblia que hizo el maestro cuando llegó? Ese es un tema, ahí hay una palabra de ciencia, cuando dice que baja a las profundidades. Algunas personas, algunos maestros de la Escritura dicen que él fue a buscar esos dones, que el enemigo se llevó esos dones ministeriales, que el enemigo se arrebató. Porque antes en el antiguo pacto, antes del derramamiento por culpa del pecado, antes del derramamiento del Espíritu Santo, no habíamos visto dones ministeriales, hermano. No habían, hermano, dones evangelísticos, dones ministeriales. Por eso dice que son del Señor Jesucristo. ¿Por qué le digo esto? Porque Efesios capítulo 4, versículo 8 dice de la manera siguiente, escúcheme bien por favor, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Algo había cautivo en el infierno que Dios vino y lo fue a rescatar. Entonces, bajo ese contexto, uno dirá, ¿qué será? Dice, por lo cual subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué dice después? Dice, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Estaba la pega hecha, está la pega hecha. Y él mismo constituyó, ¿ve que está en el contexto? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Como le digo, hay gente que dice que, alguna gente dice que son 4, porque dice pastores y maestros. Yo no creo que sean 4. Yo creo que son 5, porque no todos los pastores son maestros. Al contrario. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. A diferencia de los 12 apóstoles del Cordero que fueron constituidos desde un monte terrenal en la nación de Israel, Jesús a estos otros tipos de apóstoles, que son los apóstoles de la iglesia, los constituyó desde el cielo a la diestra de Dios, o sea, desde el monte de Sión. A continuación citamos a los que no son del grupo de los 12 apóstoles del Cordero, sino que son algunos apóstoles de la iglesia. Hay evidencia bíblica de que existen más apóstoles aparte de los 12. Apóstol Bernabé y el apóstol Pablo, recuérdelo. Hechos capítulo 14, versículo 14. Cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Dice los apóstoles, Bernabé y Pablo. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Aquí está dando referencia de 2 apóstoles. No solamente el apóstol Pablo, o sea, Bernabé también era considerado apóstol. Dígame a eso, créalo. Apóstol Jacobo, hermano de Jesús, conocido como Santiago, es el autor de la carta que lleva su nombre. En Gálatas capítulo 1, versículo 18, también lo podemos ver, ¿cierto?, en la Biblia en lenguaje sencillo, sale en la Nueva Traducción Viviente, en el lenguaje actual, la traducción lenguaje actual. 3 años después fui a Jerusalén para conocer a Pedro, y solo estuve 15 días con él. También vi allí al apóstol Santiago,
hermanos de Jesucristo nuestro Señor. Aparte de ellos no había ningún otro apóstol. Entonces se habla de que Santiago también era considerado apóstol. Hay una carta que escribe el apóstol Santiago. No estaba dentro de los 12, entonces hay otro. Amén. Gálatas capítulo 1, como lo dice la Reina Valera 1960. Después, Gálatas capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahí tenemos ya a otro apóstol que se llama Jacobo, que es Santiago, hermano de Jesús. Amén. Está el apóstol Andrónico y la apóstol Junias. Ha habido un debate, una controversia si Junias era hombre, cómo iba a ser mujer, pero ¿sabe? Bueno, la gente que ha hecho exégesis y que se ha dedicado a ver los papiros, tanto y esto y lo otro, dicen que Junias era un apóstol y que era mujer. No voy a pelear yo por eso. Gente que sabe mucho más que nosotros, hermano. Amén. Y si ellos dicen que era mujer, yo le voy a creer. Romanos, ¿dónde está eso? En Romanos capítulo 16, versículo 7. ¿Qué dice? También lo dice la Biblia latinoamericana o la traducción lenguaje actual, hablan exactamente lo mismo. La 1960, la Reina Valera, la Biblia que usamos todos nosotros, dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, que también fueron antes que mí en Cristo. Entre los apóstoles, fueron estimados entre los apóstoles. Tenían estima a ellos. La Biblia, lenguaje sencillo, lo explica de otra forma. Dice: saluden a Andrónico y a Junias, que son judíos como yo, dice Pablo. Porque Pablo escribía a los romanos. Y que estuvieron en la cárcel conmigo. Son apóstoles muy bien conocidos. Y llegaron a creer en Cristo antes que yo. Tenemos evidencia bíblica de que existen apóstoles, aparte de los 12. ¿Tenemos evidencia o no hay evidencia? Apóstol Apolos, Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 6 al 9, Reina Valera 1960. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Estoy leyendo todo el texto, pero me interesa la parte final. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinase para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y está hablando de él y de Apolos. Y dice a nosotros los apóstoles. El apóstol Apolos también tuvo apostolado ese varón. Apóstol Silvano y apóstol Timoteo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Eso está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y el capítulo 2, versículo 4 de Primera de Tesalonicenses está en el contexto. Y dice así: sino que
según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. ¿De quién está hablando? Está hablando en plural. Está hablando de él, está hablando de Timoteo y está hablando de Silvano. Por eso hay evidencia de que Silvano también fue apóstol, de que Timoteo también hizo una labor apostólica, un trabajo apostólico. Dice, sino que, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos, en plural, se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4 al 6. Está hablando también junto con Silvano y junto con Timoteo, que pueden ser, aleluya, podrían haber sido carga como apóstoles de Cristo, lo explica el apóstol Pablo, que fue quien escribió esta carta. Y también hay apóstoles que no se mencionan sus nombres, como pasa en 2 de Corintios capítulo 8, y con esto estamos terminando, 2 de Corintios capítulo 8, verso 23, que no se menciona su nombre, dice, en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador entre ustedes, y en cuanto a los otros hermanos son enviados a las iglesias, son una honra para Cristo. Usted sabe que la palabra enviado es apóstol, apostelo, enviado lejos. Es decir, en cuanto a los otros hermanos, también había gente que hacía una labor apostólica. También tenemos la ficha técnica de cada uno de los ministerios del Señor Jesús, del ministerio quíntuple, como se le llama, del ministerio de la ascensión. Tenemos la ficha técnica por misericordia de cada uno de ellos. En otra oportunidad podemos también a lo mejor verlo, ¿cierto? Pero dice que ellos fueron, dice en 2 Corintios 8, dice que Tito es un colaborador, y también hubieron otros hermanos que también tenían esa asignación y fueron enviados a las iglesias. Son una honra para Cristo. O sea, bien el trabajo que hicieron, buena la pega que hicieron. No se mencionan los nombres, ¿cierto? Pero ahí cabemos todos los que somos enviados, como usted y como yo, y que creímos a la palabra del Señor. ¿Cierto? Eso lo dice la NBI. Y la Reina Valera es exactamente el mismo tema, dice 2 de Corintios capítulo 8, verso 23, en cuanto a Tito, es el mismo texto, dice, en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Hermano, le doy gracias al obispo Juan Jesús Espinosa por esta enseñanza. Estaba en mi poder hace muchos años, nunca más dudé ni debatir ni quise tampoco tener esta enseñanza como un caballito de batalla para pelear con los hermanos, ni pelear contra los ministros, ¿cierto? No estamos defendiendo ninguna persona que pueda según sus propias apreciaciones, hermanos queridos, ser una burla, ser una pena para la iglesia del Señor. No estamos haciendo eso, sino que estamos entregando herramientas bíblicas, textos bíblicos, fundamentos escriturales, para que usted pueda sacar conclusiones y pueda decir, sí, Señor, hay apóstoles aparte de los 12. Hay personas que hicieron una labor apostólica. Hermanos, Dios les bendiga, la paz del Señor sea con todos ustedes, y seguiremos un día no muy lejano, Dios mediante, también transmitiendo sobre los profetas y sobre la cobertura, sobre todas esas cosas que hay una ignorancia tremenda. No somos a lo mejor grandes eruditos, pero confiamos en el Señor de que Él tiene el poder para hacer que nuestra mente, las cosas suban a nuestro entendimiento y podamos entender las cosas como Dios se lo merece, hermanos. Lo mejor para el Señor. Para Él es la gloria, para Él es la honra. Un abrazo gigante a todos los hermanos que están en el Facebook,
amigos, a la gente de reino que busca a Jesucristo con todo su corazón, tan abierta a las escrituras para que usted pueda colocar algo en los comentarios, alguna duda, algún problema, pueda compartir el video. Amén. Saludo a los pastores, a los evangelistas, a toda la gente a los apóstoles, a los profetas, a los maestros, a los que sanan, a los que administran. Así que le damos gracias a Dios porque Él está en nuestros medios. Para Dios que vive, honra y gloria desde ahora y para siempre.